Este, esta historia siempre yo la he analizado por todo lo que esta escritura dice. Esta escritura de Génesis capítulo 19 es el último llamado que Dios hizo a la humanidad de aquel tiempo. Sodoma y Gomorra, esas dos ciudades y las ciudades que estaban aledañas, dice la palabra. Dice aquí, voy a leer bien porque ha venido un pensamiento a mí en este momento, pero quiero decirlo bien. Dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura. ¿Ves? Sodoma y Gomorra es un ejemplo de lo que hoy nosotros vemos en la tierra y ciudades aledañas, ¿verdad? La ciudad de Sodoma y Gomorra en aquel tiempo eran ciudades naturales. Amén. Hoy son ciudades espirituales. Eso es hoy. Lot era un hombre un gran hombre en Sodoma. Lot era un hombre muy fino, muy educado en Sodoma, era un hombre bueno. Era el que manejaba, ¿verdad?, todas las cosas, era el alcalde de aquella ciudad, el regidor, no sé. Su familia era muy distinguida, su esposa era fina, sus hijas eran mujeres distinguidas. Amén. Todo era bueno en Sodoma. Entonces, Lot era un hombre justo. Cuando los ángeles llegaron donde Abraham, en el instante Manrué, Abraham vio venir 3 hombres. Venían 3 hombres caminando sobre la tierra. Y digo, pues llegaron donde Abraham, lo encuentran en el libro 18. Y dijo Abraham, mis señores, vinieron y se sentaron ahí. Y Dios, el profeta dice que uno de ellos era Jesucristo caminando sobre la tierra en los días de Abraham. Entonces llegaron y Abraham mandó a hacer una fiesta. Mataron un becerro, hicieron todo lo que hicieron, comieron juntos. Y dice la Biblia que los ángeles miraron hacia Sodoma, levantaron su mirada y vieron hacia Sodoma. Abraham era el tío de Lot. Y dice la Biblia que Dios encubrió a Abraham. Y se fueron hasta cierto lugar de una distancia. Los ángeles, uno se quedó con Abraham. Un ángel se quedó con Abraham, dice el profeta, ese era Cristo. Y 2 ángeles fueron hacia Sodoma. Esos ángeles llevaban un mensaje de destrucción. Un anuncio, una advertencia, que estaba prontito, estaba quizás a 24 o a 12 horas. Amén.
¿Sabe por qué yo no? Dice hermano Daniel, pero ¿por qué no agarró libre los fin de año? No predique. Vamos a descansar, vamos, es fin de año. Pero nosotros no sabemos. La Biblia dice, bienaventurado el que Dios encuentre siendo así. No sabemos lo que pueda suceder, amén. De hoy a mañana al amanecer. ¿Está entendiendo eso? Entonces, quiero ir despacio porque es un tema muy bonito. Entonces, nosotros vemos ahí que Abraham empezó a interceder. Los ángeles le comunicaron a Abraham ese día que iba a haber destrucción en Sodoma. Y Abraham dijo, vas a destruir también al justo. Y si usted empieza a leer todo el 18 y el 19 de Génesis, usted empieza a ver cómo Abraham le decía a Dios, si habrá algún justo, le dice, si habrían 50 justos, ¿lo destruiría? Sí, lo voy a destruir. Y ahí se fueron conversando y era una discusión entre Dios y Abraham intercediendo que no quemara Sodoma porque ahí estaba su familia, que no quemara Sodoma y que no quemara Gomorra, porque estaban sus hermanos. Y Dios le dijo, no hubo manera de convencerlo, voy a destruir a Sodoma. Pero ahí había un hombre justo llamado Lot. Amén. Y esos ángeles llegaron ahí. Y dice que en el verso 15 y el 19 dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Esos ángeles llegaron al caer la tarde y llegaron donde Lot no lo recibió. Él dijo, mis señores, lo recibió. Y cuando el pueblo se dio cuenta que esos hombres estaban ahí, vinieron a querer hacerles daño a los ángeles. Donde Lot tuvo que defenderlos. Lot tuvo que interceder para que el pueblo no dañara a los ángeles y a ese mensaje. Al cabo que Lot tuvo que entregarle las hijas a los hombres que estaban empujando la puerta para entrar y agarrar los ángeles y ver qué era lo que estaba ahí. Amén. Lot tuvo que entregarle sus hijas. Ahí están mis hijas, haz con ellas lo que quieran hacer con ellas, pero no dañes a estos hombres que han venido. Lot sabía que un mensaje había llegado. Amén. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Mañana temprano tienes que salir de esta ciudad. Escuche eso. Tienes que salir de esta ciudad. Porque yo voy a destruir estas ciudades, a Sodoma, a Gomorra, y voy a destruir también lo que está alrededor. Su raíz, su rama y todo. Hoy en día todavía existen escombros encendidos de ese fuego que sucedió hace miles y miles de años. Hoy la arqueología, cuando va a hacer estudios y cosas, pueden encontrar todavía escombros encendidos, cuevitas humeando, donde el fuego de Dios un día existió. Es algo real. Lo que pasa es que no podemos verlo desde aquí. Cuando usted lee la escritura, usted tiene que imaginarse estar ahí y poder ver y discernir lo que ahí sucedió hasta el día de hoy. No hay raíz ni hay rama de esa ciudad. Quedó
nunca ha nacido una raíz, una flor, una hoja, desde el día que Dios derramó ese fuego en Sodoma y Gomorra. Póngate atención porque voy muy largo. Son, creo que 7 páginas de este tema. Entonces, ¿cuál era el mensaje? Que saliera. Y deteniéndose en los varones, asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Escuchó eso? Mire, hoy es un tiempo donde tiene que suceder algo en la familia. Donde tiene que suceder algo en los hijos. Donde debe suceder algo en la esposa, en el esposo. Donde tiene que haber una unión. Una unión familiar. Una unión espiritual. Mire que hoy en día los hogares están separados. Están 5 en un hogar. Pero hay una división. 2 están con uno, 2 están con el otro, y 2 están con el otro, y el otro está solo. Aquí dice que se tomaron de las manos. Esta es una carrera juntos, es una carrera familiar, es una carrera en la de hermandad en la iglesia. Miren, como nosotros debemos de estar unidos espiritualmente. Amén. Y los puso fuera, dice. Ese mensaje que los ángeles llevaron, lo pusieron fuera a Lot. Lot tenía que irse a un lugar seguro. Mientras el fuego hacía lo que tenía que hacer en Sodoma y Gomorra. ¿Qué es lo que el fuego iba a hacer en Sodoma y Gomorra? Quemar el pecado. Había un pecado terrible en Sodoma. Imagínense el nombre que lleva. Sodoma y Gomorra. Amén. Ahora mire. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, oiga, lo sacaron de la ciudad a Lot. Sacaron de la ciudad a sus 2 hijas y sacaron de la ciudad a su esposa. Pero antes el mensaje que decía era, tienen que salir de la ciudad, tienen que salir y no vuelvan a ver atrás. Ese era el mandamiento, no volver atrás. Mire, antes de que, mientras el mensaje estaba en Sodoma, mientras los ángeles estaban ahí en Sodoma, y Lot estaba predicando el evangelio, porque predicó, dice la Biblia, que Lot corrió, dice, y le dijo al yerno de su hija, mira yerno, fíjate que así ha dicho, y el yerno se burló, fue donde el otro yerno se burló, fue donde el otro amigo se burló. Todo el mundo se burlaba, porque Sodoma estaba sola. Sodoma era eran 2 ciudades donde existían ciertas cosas que hoy vemos en nuestro medio. Nadie hizo caso a lo que Dios estaba enviando. Amén. Y dice en el 19:11, dice, y a los hombres que estaban en la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tu hija y tus hijas, tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido
de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Dice que el clamor había subido hasta los oídos de Jehová y Dios determinó juicio para Sodoma. Amén. El verso 14 dice: entonces salió Lot y habló a sus yernos lo que había de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a su yerno como que se burlaba. Amén. Nadie quería nada. Les pareció algo como morder tiesto. Gloria al nombre del Señor. Les pareció algo terrible. Mire, esa gente que vive en Sodoma, ni siquiera se acordaban de un Dios eterno. Ni siquiera se acordaban de que tenían que servir a Dios. Ni siquiera se acordaban que había una iglesia, que había un hombre justo que les hablaba de la palabra día con día. Amén. Todo el mundo estaba en sus quehaceres. Todo el mundo estaba haciendo lo suyo. Todos tenían un entorno individual. Amén. Mire, y ese entorno individual que tenía era un entorno de corrupción, de pecado, un entorno atroz, pensamientos atroces. Mire, pensamientos individuales, pensamientos cochinos, pensamientos que de odio, pensamientos de rencores, muchísimas cosas que existían ahí. Porque más adelante voy a hablar de ciertas cosas que dicen que se cree que existieron ahí en Sodoma. Tipos de personalidades de gente que tenían esos espíritus dentro de ellos. Y eso estaba haciendo. O sea, no era la ciudad de Sodoma. No era la tierra de Sodoma. No eran los árboles de Sodoma. No era los montes de Sodoma, era el hombre que estaba viviendo en Sodoma, el que tenía a Sodoma, a la ciudad de Sodoma y a la ciudad de Gomorra en una condición ¿cómo le dijera? Corrupta delante de Dios. El pecado se invocaba en Sodoma y Gomorra. Amén. Se invocaba el pecado en Sodoma y Gomorra. Y ponle atención un poquito. Porque hoy esa ciudad de Sodoma y esa ciudad de Gomorra, ese pecado que invocaban en Gomorra, ese pecado que se invocaba en Sodoma, ese pecado que se practicaba, ese pecado el cual hizo esa corrupción atroz, el cual hizo que Dios quemara eso y exterminara eso con fuego y azufre, espiritualmente hoy está viviendo en medio de la humanidad. Por eso Jesús claritamente lo dijo: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hablando del tiempo del fin, hablando del fin de los siglos, hablando del fin de la creación de este mundo, hablando del final, hablando de los cielos y de la tierra. Hablando de la palabra que dijo: cielo y tierra pasará, pero mi palabra nunca jamás pasará. Hablando de eso, amén, Jesús hablando de esas cosas, es lo que hoy se está viendo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, como creyentes y espirituales que queremos ser, los pasos que nosotros estamos dando, los pasos que el hombre está dando. Y eso es lo que el hombre, por eso estaba diciendo yo el domingo pasado, que el juego está pasando por las barbas del hombre y el hombre no se ha dado cuenta. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire, aquí, en el verso 19, en el verso 17, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires atrás.
¿Escuchó eso? No mires atrás. ¿Qué era lo que no tenían que ver atrás? Lo que había ahí. Todas las riquezas. Porque cuando Lot se separó de Abraham y de los pastores de Abraham, y Abraham se quedó en la tierra estéril, Abraham se quedó en el desierto, y Lot miró las llanuras del Jordán y se fue ahí. Amén. Era porque era una tierra fértil, era porque era tierra de riego, tierra de producción, y por eso él se fue y se metió a Sodoma y se metió a Gomorra. El hombre es lo que anda buscando hoy. Esa parte. Donde está el dinero, donde está la plata, donde está la construcción, donde está la ciencia, donde está el internet. Mire estos aparatitos. ¿Sabe dónde vinieron estos aparatitos? De Sodoma y de Gomorra. Usted puede ver aquí todo lo malo que usted quiere ver aquí. Lo ve ahí. Y todo lo bueno que usted quiere ver, lo ve aquí. Todo. Y si usted quiero ver lo más malo, que abra aquí, ponga, quiero ver lo más malo. Y verá que se le muestra. Gloria al nombre del Señor. Amén. ¿Y qué fue lo que dijo Jesucristo? ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo? Lo vamos a ver después. Le hago esa pregunta si usted tal vez ya más o menos sabe por dónde yo voy a pasar. Ahora mire, ¿qué era lo que no tenían que volver atrás? A ver, porque dice la Biblia que le dijo, saca todo lo tuyo y llévatelo. Pero no vuelvan a ver hacia atrás. Cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás, ni ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Amén. No sea que perezcas, porque las llamas del fuego lo podían alcanzar. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces, mire, no cayó una gota de fuego hasta que Lot estaba a salvo. Amén. Pero era deprisa, era corriendo. ¿Por qué? Porque Dios estaba nada más de soltar el fuego. Amén. Verso 18. Pero Lot les dijo, no, yo ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracias en vuestro ojo, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. ¿Sabe qué estaba diciendo yo el viernes? ¿Sabe por qué estaba diciendo yo el viernes lo que estaba diciendo? Porque yo había estudiado este tema. Yo estaba diciendo el viernes que nosotros estamos pidiendo bendición, estamos pidiendo dinero, carro, y mire, y todo el estrés de hoy, escuche eso. Todo el estrés de hoy es porque usted no tiene plata. ¿Para qué quiere plata? Para ir a hacer cosas que no tiene que andar haciendo. Mejor que esté limpio. Porque no hay mejor bendición que despertar cada mañana y ver la luz del día. Esa es la bendición más grande que uno puede tener. La bendición más grande es la libertad. La bendición más grande que nosotros podemos es la salud. Que no haya dolor en nuestra vida. Dice que aquí has engrandecido tu misericordia y me has dado la vida. Luego está diciendo que era lo más importante, que para él era lo más importante en ese momento, era agradecer, era una petición contestada que dijo él, has tenido gran misericordia y nos has dado la vida. Yo no podré, no tenía miedo correr, tenía miedo irse, él quería ir que los ángeles lo llevaran volando, no sea que el fuego me alcance, dijo él, y perezca. Hoy el hombre ni siquiera se imagina
que las llamas del infierno lo están tocando. Amén. Gloria al nombre del Señor. El hombre hoy no se está dando cuenta que las llamas del infierno lo están acariciando. Amén. No pueden volver a ver atrás. ¿Qué era? Que una vez salido de Gomorra, y una vez salido de Gomorra y de Sodoma, no podían regresar. Ahí estaba la gran iglesia, ahí estaba todo, ahí estaba todita la diversión, ahí estaba todo, amén. Hoy por este tiempo que hay fiestas de toro y bailes y cosas, cenas y grandes cosas, pollo asado, cerdo asado y toda cosa, la gente anda ahí con una emoción que es que ya es 30 y no, olvídese, sirva al Señor, esa es la bendición más grande que podemos tener. ¿Cuál es el estrés del hombre hoy? No tiene plata. ¿Por qué nos dejamos la vida bajo el sol? Por esto. Por el carro, porque quiere un carro, porque quiere una moto, porque quiere una mejor vida. Y Dios se quedó por otro lado. La mejor vida nos la puede dar Dios sin necesidad de eso. Las bendiciones de Dios son sobrenaturales, llegan a usted. Pero el hombre deja de servir a Dios, el hombre deja la iglesia, el hombre deja todo por ir a buscar ahí, hacer eso que lo estresa, esa emoción que hay dentro de él, que tiene que ir a buscar eso porque lo necesita. No, nosotros lo que necesitamos es el Espíritu Santo. Porque todas las cosas de esta vida son complementos para sobrevivir y todo es reversible. A usted le dan hoy 1 millón de colones, hoy, búsqueselos mañana a ver si los va a tener. No los tiene. Y ese 1 millón de colones que usted va a recibir hoy, se le va a ir. Y el otro mes lo volverá a tener en su bolsa otra vez de nuevo y se le va a volver a ir. Porque eso es irreversible. Eso usted le entró aquí, aquí se lo echó y por la manga del pantalón se le salió. Cuando busca no lo tiene. El otro mes lo va a tener ahí otra vez de nuevo el mismo dinero. Lo mismo que entró ahí lo va a tener y por la misma bolsa se le va a salir. El otro mes igual. En enero, hoy en enero, aquí, el aguinaldo y todo se le entró y se le salió ahí, el otro año igual lo va a tener, no se preocupe. Pero la vida no. La vida no. Por eso hay que darle gracias a Dios por la vida y la salud, por la misericordia que hoy Dios tiene para con nosotros. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ahora mire, no tenían que volver a ver atrás. ¿Qué era lo que no tenían que volver a ver atrás? Lo que estaba ahí. No vuelvas atrás, le dijo. Pero miren la mujer de Lot. Escuche eso. Sabiendo que estaba lloviendo fuego, sabiendo que había un mensaje que decía, nada podré hacer hasta que hayas llegado. O sea, Dios estaba esperando que Lot llegara al lugar seguro para derramar fuego. Cuando los ángeles los pusieron fuera, dice, ya me imagino, Lot agarró la mano de su hija, y corrieron con los ángeles. Corrieron, no fue que estaban ahí esperando, no, corrieron, vamos corriendo, ya, nos vamos, y salieron espantados, y allá donde estaban, posiblemente la mujer volvió a ver para todos lados. No, pero aquí no hay ningún juego. Aquí no hay ningún juego. Yo no veo juegos por ningún lado. Que del cielo, no, nada. El profeta dice, creo que en el mensaje se irá la iglesia antes de la tribulación o en la tempestad que se aproxima, no sé, en alguno de esos mensajes lo digo, o no sé en cuál. Él dijo, ella dice, corrió porque tuvo lástima de lo que se había quedado. Porque ella dice, tuvo lástima de dejar la sociedad que había con ellos. Porque ella tuvo lástima de dejar eso e irse a un lugar seco como Zoar, a un lugar seguro. Ella dice, regresó. Y cuando ella no fue que regresó así, no fue que volvió a ver para atrás, literalmente dice que volvió a ver hacia atrás.
y quedó convertido en una estatua de sal, que hasta hoy en día los arqueólogos van y ahí está la estatua de la mujer de Lot, está ahí. Los arqueólogos han ido, los científicos han fotografiado y han hecho grandes estudios y han asegurado que esa es. Y por miles de años está ahí como una maldición por haberse regresado. Él dice, ella pensó en lo que se quedaba, ella pensó, dice, en lo que había, en la grandeza, en todo lo que tenían, dice él, en los bienes y en todo. Ella quiso ir, dice, ir, y le dio lástima a eso, y si regresó, y la maldición la agarró, porque él le había dicho, no vuelvas a ver atrás, porque no pueden volver a ver atrás, porque van a perecer. Mire, una vez nosotros entramos en este camino, mire, cuando Dios envió un mensaje a la tierra, por ahí del año 1933, cuando empezó el ministerio de la novia, ¿qué es el mensaje que Dios envió a la tierra? Un mensaje para escapar del juego. Amén. ¿Está escuchando eso? Para escapar del juego. Amén. Verso 20. He aquí ahora esta ciudad está cerca para ir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora allá. No es ella pequeña y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto. Y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Mire, Dios escuchó el clamor. Dios escuchó el clamor. Él clamó. No sea que las llamas me agarren y perezca. Él no tenía temor. Entonces él dijo, no, he hallado súplica, he atendido a tu súplica, he visto tu súplica y he tenido misericordia. He tenido misericordia. Dios tuvo misericordia con Lot. Dios tuvo misericordia con sus hijas. Y también tuvo misericordia con su esposa, pero ella rechazó la misericordia. Que eso es lo que está sucediendo hoy. El hombre está rechazando la misericordia del Señor. Y Dios está quedito, Dios está tranquilo. Dios está ahí en silencio. Y usted dice, bueno, que nada está aconteciendo, que nada ha acontecido. Pero hay algo que se está moviendo bajo la planta de nuestros pies. Hay algo que se está moviendo bajo la planta de nuestros pies. Hay algo que está corriendo sobre la faz de la tierra. Sobre eso, ahí abajo hay algo que está sucediendo, que el hombre no lo está viendo, ni lo está sintiendo. Amén. Ahí vamos a ir, apenas estoy poniendo un cuadro. Lo que estoy diciendo entre líneas es lo que voy a decir al final de este tema por ahí de febrero, finales de febrero. Hay algo que se está moviendo ahí. Hay algo que está pasando debajo de nuestros pies, debajo de los pies del hombre, de las naciones. Y el hombre no lo está sintiendo, el hombre no lo está viendo, pero hay una iglesia que le ha venido un mensaje, y ese mensaje está diciendo que lo que va a suceder es lo mismo que sucedió en Sodoma y sucedió en Gomorra. Amén. Es lo mismito que va a suceder. Y el hombre no cree. El hombre está interesado únicamente, por eso estoy hablando del entorno individual. Hoy el hijo trabaja y se va a hacer su nido allá con todo. La hija va por el otro lado y hace su cosas allá. Y están viviendo en el mismo hogar. La esposa también allá, por allá, viviendo en el mismo hogar. El esposo por allá, viviendo en el mismo, todos trabajando y el hogar en crisis, sin comida, les cortan el agua, les cortan la luz, les cortan el internet, les cortan todo. Y todos tienen. ¿Sabe por qué? Porque cada quien está viviendo por su propia vida. No está viviendo como tiene que ser. Amén.
porque todos ven por su propia maldad. Todos viven para satisfacer su propio mal. Ahora vamos a discernir más adelante lo que esto sucede. En el párrafo 27 del mensaje habla de este monte. Hermano Branham dice hay creyentes que no les gusta que uno diga, el hermano Branham dijo, ¿y qué? Él dijo. Y si a alguien no le gusta, vaya y escarbe la tumba del hermano Branham y le pregunta, ¿por qué lo dijo? Pero mientras entró la reina, dice, y dijo, no os turbéis, hay un hombre que puede entender lo sobrenatural. Dice, oh Señor, estamos tan agradecidos que hay uno en nuestros medios esta noche, el Espíritu Santo, lo sobrenatural, y tú estás llamando una iglesia a las esferas de lo sobrenatural. Amén. Una esfera a lo sobrenatural, que es a lo espiritual. Como hay una ciudad de Sodoma y Gomorra, amén, el tipo espiritual viviendo en nuestro medio. Y hay humanidad, hay hombres que están viviendo en Sodoma y en Gomorra. ¿Cuál es? ¿A dónde nosotros entendemos estas ciudades espirituales? Porque el hombre viene y vive ese entorno pecaminoso, quedito, solo, tranquilo, y cuando le descubren el pecado se enoja y se va y patea y relincha y hace de todo. ¿Por qué? Porque está cuidando su Gomorra, porque está cuidando su Sodoma. Cuando la palabra lo corta, no, mejor me voy. Porque no quiere salir de Sodoma, no quiere salir de Gomorra. Eso es lo que está sucediendo. Amén. ¿Sí? No, yo no creo eso. ¿Quién dice que va a suceder? ¿Quién fue a hablar con? ¿Quién tuvo en la cruz? ¿Quién aquí? ¿Quién allá? El libro aguanta lo que le ponga. El hombre no quiere. ¿Por qué el hombre no? Si en esta iglesia no se predicara contra el pecado, estuviera llena. Si en esta iglesia yo permitiera el pecado, estuviera que ni alcanzáramos aquí. Y yo nunca le digo a nadie que tiene que vestirse bien. Nunca le digo a nadie que deje de cortarse el pelo. Deje de cortarse el cabello porque es lo que va a suceder un día. Que la Biblia dice que es condenación. Mire, una vez aquí venía una hermana que venía pintada con sus aretes y hecha un... ¿Se acuerdan del hermano ahí? Y un hombrecito humilde, un señor bien humilde, un viejito humilde. Fino, el viejito humilde, quedito. Ese era un... mire, ¿sabe por qué él no está aquí? Porque su esposa se lo llevó. Y cuando y a mí siempre a mí se me olvida. A mí se me olvida porque yo no estoy pensando quién se pinta ni quién se corta el pelo. Yo no estoy pensando quién se viste mal, yo no estoy pensando en eso. Pero cuando la palabra lo remite, yo me pongo ciego. Y dice, mira, lo está diciendo por mí, ni cuenta me estoy dando. Y yo empecé a predicar, y que la pintura, y que para acá, y yo no podía detenerme. Yo quería morderme la lengua, pero lo tenía que decir. Y un día me llamó a su hogar, venga hermano. Yo creo que mi esposa llegó y me acompañó. Venga hermano, venga, voy a invitarle un cafecito. Y yo fuimos nos invitó al café y todo bien amable. Y me dice, hermano, no vamos a volver a la iglesia. Para eso me llamó. Porque usted está predicando sobre la pintura, sobre el pelo y sobre todo, y sobre estas cosas, dice. Y yo veo que la iglesia la iglesia que se congrega ahí, todos bien vestidos, dice, todas bien, las hermanas bien honestas, dice, todo. Es una honestidad, dice, es bonito, pero yo no puedo vivir esa vida. Entonces, como no puedo vivir esa vida, entonces no voy a volver. Y no volvió. No volvió, porque ella no podía ajustarse a esa vida. Amén. Por eso estoy diciendo eso. La otra hermana que porque los cantos no le gustaban. Y todos los que han pasado por esta iglesia y se han ido inconformes por lo que la palabra dice y por lo que aquí se predica. Porque les digo, si aquí no se predicara, si aquí se predicara en color de rosa y no se predicara como tiene que ser, porque la palabra es así.
¿Qué es lo que hace la palabra? Condenar el pecado. Y si el pastor predica la palabra, ¿qué podemos hacer? No se puede hacer nada. Aunque uno quiera tener la iglesia llena, no se va a poder porque el pecado no acepta corrección. Amén. Ahora mire, y tú estás llamado, y dice, y tú estás llamando a una iglesia a las esferas de lo sobrenatural. Mire, Jesucristo dijo algo importante en Mateo 16:25. Vamos a ir por un momento. Mateos, si no me equivoco, porque creo que yo ayer estaba con esto y estaba muy cansado y por eso creo que algunas escrituras quizás no las apunté como tenía que ser. Pero ahí vamos hacia adelante, que Dios nos ayude. Mateo 16:25. Jesucristo dijo algo importante aquí. Dijo él, dice, aquí 16:24, lo tienen. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Gloria al nombre del Señor. ¿Escuchó eso? Niéguese a sí mismo. Ahora, ¿qué es negarse a nosotros mismos? ¿Quiénes somos nosotros? Nuestro ser. ¿Quiénes somos nosotros? Los 5 sentidos naturales. ¿Quiénes somos nosotros? Nuestras emociones. ¿Quiénes somos nosotros? Nuestra idolatría. ¿Quiénes somos nosotros? Lo que somos. Niéguese a sí mismo. Pues el profeta dijo, Dios está llamando a una iglesia a las esferas espirituales. Niéguese a sí mismo. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué es negarse a nosotros mismos? Todas nuestras cosas, todo lo que nosotros deseamos bajo las emociones están prohibidas para nosotros. Amén. Usted dice, báileme ese trompo. ¿Cómo que están prohibidas para nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Pues somos nosotros lo que somos. Ahí es donde nosotros tenemos que pararnos. Y eso fue lo que la mujer de Lot no pudo resistir. Negarse a ella misma. Ella escuchó el mensaje, pero no lo pudo entender, no lo pudo cumplir. Era difícil. Y negarnos a nosotros mismos es difícil. Por eso, ¿sabe por qué hoy en día los hogares están separados? Por lo que estaba diciendo, por esta convivencia del entorno individual de la humanidad y de la familia. El hombre se casa, pero quiere seguir siendo el mismo pícaro que era cuando estaba soltero. Amén. Gloria al nombre del Señor. La mujer se casa, pero no quiere dejar la madre, no quiere dejar el hogar de la madre, no quiere dejar eso, no quiere dejar nada. Quiere seguir ahí, se casa, pero quiere seguir siendo la misma que era cuando estaba en su juventud. No quiere asumir el puesto de esposa, no quiere asumir el deber del hogar. Y no quiere tomar la posición que le corresponde en un hogar, como dice la palabra. Por eso los hogares están destruidos. Por eso hay matrimonios, escuchen eso, hay matrimonios que no fueron inscritos en los cielos. Y hay familias que han vivido en fornicación y han muerto en fornicación y han tenido hijos en fornicación, porque sus matrimonios no fueron inscritos en los cielos, porque desde el noviazgo no había un conjunto, ni una serenidad, ni una estabilidad emocional ni espiritual como tiene que ser. Amén. Esto es terrible. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que quiera perder su vida, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué fue lo que le pasó a la mujer de Lot? Que su vida se había quedado en Sodoma y en Gomorra. Báileme ese trompo, como dice usted, el pensamiento de todo. ¿Cómo es eso que el que quiere salvar la vida es perder, el que la pierde la salva? ¿Cómo es eso? Cuando ella se acordó de lo que había dejado, cuando ella se acordó de la convivencia que había ahí,
Esa era su vida. Su vida estaba en las llanuras de Zoar, allá arriba. A donde iban a estar, ahí estaba su vida. Lot perdió su vida. Las hijas perdieron su vida y por eso fueron salvos. Pero la esposa, ella no quiso perder su vida. Su vida, cuando ella regresó atrás, eso significaba que su vida se había acabado en Sodoma, que todo su ser se había acabado en Sodoma. Y cuando ella sintió eso, lo que se quedó en Sodoma, lo que se quedó en Gomorra, se lo reclamó. Y esa fuerza sobrenatural hizo que ella regresara desde el lugar seguro hasta el lugar de perdición. Y perdió su vida. Y eso es lo que sucede hoy. Cuando el hombre quiere ser espiritual, cuando el hombre quiere hacer las cosas bien, el pecado reclama su parte. Amén. La desobediencia reclama su parte. La desobediencia reclama lo que un día vivió. La desobediencia reclama lo que un día era. Amén. Pero ahora tenemos que negarlos a nosotros mismos y dejar todas esas cosas. Que nos reclame, que lo que sea, no importa. Nosotros tenemos que ir hacia ese lugar seguro. Por eso le estoy hablando a una mente espiritual. Amén. Por eso Jesús claramente lo dijo. Tome la cruz y sígame. Y esta es una cruz. Esta es una cadena. Esta es una fuerza que se arrastra. Porque cuando queremos tener una vida espiritual, hay algo que nos reclama. Hay algo que nos grita. Amén. Y eso es el derecho de nuestra convivencia, de nuestra vida, que nos reclama. Amén. Ahora dice él, los Sputnik en los cielos, todas estas cosas mostrando que destrucción está a la mano, dice él. Y entonces somos enseñados que la iglesia se irá antes de la tribulación. Amén. Mire, antes que una gota de lluvia cayera sobre el diluvio, Noé estaba en el arca con los salvos. No cayó una gota del cielo hasta que Noé y su familia estaba a salvo. Amén. No cayó un granito encendido del cielo hasta que porque los ángeles dijeron claro, he escuchado tu clamor y no vamos a quemar las ciudades hasta que estés seguro. Y un día Lot estaba seguro, entonces se quemó Sodoma y se quemó Gomorra. Hermano Branham dice, antes que la bomba atómica explote, dice, antes que un volcán explote, la iglesia estará en un lugar seguro. Amén. Y yo estoy hablando de la profecía de Jesucristo. Yo estoy hablando de la profecía de Jesucristo, pero vamos a llegar ahí en unos momentos. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Cuando una gota de lluvia cayó sobre la tierra, Noé estaba en el arca. Cuando una lengua de fuego cayó sobre Sodoma, Lot estaba en Zoar, en el lugar seguro. Amén. Dice, él sigue diciendo, este mensaje habla a este monte. El ángel le dijo a Lot, escápate allá porque nada podré hacer hasta que salgas. Oh Señor, la iglesia se irá antes de ese tiempo, dice él. Amén. Escuche eso. ¿Por qué eso sucedió hace tiempo inmemorial? Y el ángel del Señor está diciendo, la iglesia se irá antes de ese tiempo porque es una profecía. ¿Qué es lo que le está haciendo? Está viendo, porque era un profeta. El profeta puede ser el profeta puede ver lo que se queda y lo que viene. Por eso Isaías dijo, ¿quién creerá nuestro anuncio? Y sobre quién ha caído el brazo de Jehová. Despreciado y abatido fue y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. 800 años antes de la crucifixión de Cristo, amén, Isaías estaba viendo lo crucificado. Eso significaba que él había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él puede ver el tiempo pasado y el tiempo por venir. Ese es un profeta. Esto es para simiente. Esto no es para cualquier tipo de hombre y mentalidad. Ve, ahora sigue diciendo
algo importante aquí. Dice, oh Señor, la iglesia será antes de ese tiempo, dice. Amén. Y cuando vemos las escrituras en la pared, dice, los Sputniks orbitando alrededor de la tierra. Escucha eso. Y el mundo en una condición temblorosa. ¿Qué tan cerca está el rapto de tu iglesia? Entonces, ellos deben escapar allá antes que algo pueda ser hecho. ¿A dónde está llamando la iglesia? Dios, Jesús a la iglesia. ¿A dónde que tenemos que escapar? Al reino del milenio. Es lo que yo he venido hablando. A ese lugar seguro cuando ese tiempo sea cumplido. Ahora, cuando el tiempo de los judíos había terminado, Dios envió un mensaje a la tierra. Cuando el tiempo de los samaritanos había terminado, Dios envió un mensaje a la tierra. Y cuando la dispensación gentil está a punto de terminar, Dios ha enviado un mensaje a la tierra que dice, salgan porque los Sputniks están rodeando los cielos y la tierra. Y hay bombas atómicas por todos lados. Amén. Ahora, hay una profecía apuntando a ese tiempo. Ahora él dice, oh Señor, concédele a tu pueblo una bendición especial de tu venida, una bendición especial de tu divina presencia. No sabemos lo que depara el mañana, pero conocemos quién sostiene el mañana. Sí, Señor, dice el amén. Por eso es que nosotros tenemos que vivir los días como tienen que ser. Sea 31, sea 24, sea lo que sea, nosotros tenemos que seguir una carrera, porque para Dios esto no existe. Dios no va a decir, no voy a ir el 25 de diciembre porque es fin de año. No, Él no está viendo eso. Ahora, cuando yo estaba diciendo aquí, al principio, oh hermano Daniel, dice usted en esta mañana, ¿por qué no agarra el fin de semana libre? ¿Por qué no deja de predicar este fin de semana? Descanse. No. Y estoy diciendo esto porque un espíritu me visitó en mi hogar. Un espíritu me visitó y me dijo, descansa este fin de mes. No lo hagas. Predicar. Ahora que yo les dije aquí, que iba a predicar fin de año. El domingo les predico fin de año y después voy a agarrar el descanso porque un espíritu me había visitado. Pero después algo me dijo, no lo hagas. Porque hay algo que está a punto de suceder y hay que correr. No podemos desperdiciar el tiempo, los días, los minutos son oro, las horas son oro, los días son bendición. Amén. Cada despertar es una bendición. Cada anochecer es una bendición. Mire, ¿por qué el hombre mire, yo estaba viendo yo un día una persona y lo estaba viendo toda la amargura y todo el desastre y toda la tribulación que había ahí, y dije yo entre mí, es un saco llenito de estrés. No hay nada ahí que haya así está el hombre hoy. El hombre es un saco lleno de estrés, de tribulación, que ya no puede ni amarrarse, el moño está ahí que en la mano explota. ¿Y por qué es eso? Porque hay una ansiedad dentro de nosotros por esta tierra. Hay una ansiedad dentro del hombre por una mejor sociedad. Hay una ansiedad dentro del hombre por tener un día una mejor posición. Hay una ansiedad en el hombre por tener cada día lo mejor. Hay una ansiedad en el hombre por estar bien, por estar cómodo, y está bien. Eso está bien. Pero si no sabemos colocar cada cosa en su cosa, eso nos va a llevar a la perdición. Amén. Ahora, y vosotros, dice, los pámpanos entran en esta rama del árbol, Señor. Energiza a cada uno, al que esté conectado, dice, y muestra señales y maravillas de tu resurrección.
que pueda incrementar la fe de la gente para que pueda ver y vivir, porque lo pedimos en el nombre de nuestro Hijo y amado Jesucristo. Amén. Dice él, está orando, está pidiendo por eso. ¿Por qué? Muestra la fe que hay en ustedes porque están aquí. El que pasa un fin de año en la iglesia y todos los días en la iglesia, muestra que fe está en él. Amén. Cuando el hombre se aparta, se va por sus quehaceres y por sus cosas, eso muestra lo que está viviendo dentro de él y a lo que está apuntando. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y vale más que no vinieron para que no me escuchen, que después que me escuchen por la grabación, si es que la van a escuchar, que no creo. No, esto es bastante serio. Y el hombre no, el creyente no está viendo eso. Y lo vuelvo a repetir. Si los 60, 70 que han pasado aquí después de nosotros tuvieran la fe perfecta que tienen ustedes esta mañana y tuvieran el amor, aquí estuvieran. Pero no tienen fe, no tienen amor, no tienen dedicación, no tienen un poder sobrenatural que los envíe. Y dice usted, bueno, pero ¿quién es el culpable? El que predica, pero ustedes están aquí. Entonces no es el que predica el culpable. Si aquí yo estuviera solo, entonces yo fuera el culpable. Pero donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, dice, ahí estoy yo, dice él. Amén. Entonces no es el pastor el culpable, no es el predicador el culpable, no es el músico, no es el director de canto, es usted individualmente que está apuntando hacia otro lugar. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ahora él dice, y voy a volver a decir para que puedan colocarse en este punto y puedan entrar al punto de profecía. Y tú estás llamando, hablando del Señor, de Cristo, a una iglesia a la esfera de lo sobrenatural. Los puños en los cielos, todas estas cosas mostrando que destrucción está a la mano. Y entonces hemos enseñado que la iglesia se irá entre la tribulación. ¿Ves? Y él está hablando que algo va a acontecer como aconteció en aquel día. Amén. Tenemos todavía unos 15 minutos. Y voy a empezar aquí para que usted pueda seguir el domingo y pueda seguir una línea mental que tiene que apegarse a eso. En el libro de Judas, no, en el libro de Lucas, capítulo, ¿cuál de las dos leo primero? Vamos a hacerle caso, vamos a ir a Judas, Judas está antes de Apocalipsis y no tiene capítulo, solo tiene versículo. Leamos Judas capítulo 1, leamos Judas 7, sería, antes de Apocalipsis, Judas 7, dice la palabra del Señor así. Dice así, capítulo 5 en adelante, Judas 5 en adelante. Está hablando del ejemplo histórico de incredulidad y la rebelión de la gente. Mas quiero recordaros ya que una vez los habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, dice él. Amén. ¿Escuchó eso? A los que no creyeron, dice.
que fue los que murieron en el desierto. Está hablando de los que no creyeron. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron sus propias moradas, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. A esto fue que Cristo fue a predicarles en los 3 días de su muerte, que fue a predicarles a almas encarceladas. Ahora él dice aquí, y como Sodoma y Gomorra, dice, escuche eso, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Escuchó eso? Sus ciudades aledañas, dice. Ahora esta Sodoma y esta Gomorra están en un tipo espiritual. ¿Escuchó eso? Sodoma y Gomorra. Hay Sodoma, hay unas ciudades, porque dice la Biblia que cada cabeza es un mundo. Hay Sodoma y Gomorra en algunas mentes. Y ahora hay una ciudad de Gomorra espiritual, hay una ciudad de Sodoma espiritual, y hay ciudades aledañas, y también fueron destruidas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y aquí Judas está hablando esto y está haciendo un recordatorio ejemplar de la historia de la incredulidad y de los ángeles que no guardaron su dignidad. Amén. Está escuchando claramente. Dice que fueron fornicarios. ¿Y cuál era la maldad? ¿Cuál era la maldad de Sodoma? Escuche. Se cree que lo que había aquí era esto que voy a decir, que lo he apuntado por aquí, para que no se me olvide. Amén. Ya lo vamos a leer. Había orgullo, glotonería, pereza, adulterio, fornicación, soberbia, falta de caridad y mucho más. Amén. Y lo que más había era homosexualismo. Era una corrupción completa. Hoy en día han apoyado el matrimonio del mismo sexo, han apoyado un montón de cosas, han apoyado la igualdad, han apoyado un montón de cosas que están sucediendo que no están conforme a la palabra. Y por eso un día va a suceder algo. Amén. Ahora, ¿a qué está apuntando eso? ¿A qué está apuntando? Miren lo que aquí dice. Y vamos a seguir leyendo. Ahora miren, de esa manera actúan ahora. Que estamos al final, dice, de la edad gentil. Él tiene que hacer la misma cosa. Él nunca lo hizo, sino hasta el final de la edad, en el cierre de cada edad en la cual la humanidad ha vivido. Amén. ¿Ves? Al final de la era antediluviana, Dios destruyó el mundo con agua. Escucha eso. Dios destruyó el mundo con agua. Amén. Y en ese nuevo pacto que Dios hizo con el hombre, dice, cuando veas el arco iris, dice, es el recordatorio de ese nuevo pacto que Dios hizo con el hombre. La Biblia dice que cuando usted ve el arco iris, dice, es Dios recordándose del pacto que él hizo con el hombre. ¿Cuándo se forma el arco iris? El arco iris se forma con gotas de agua, pequeñas gotitas de agua. Y cuando la luz del sol enfoca esas pequeñas gotitas de agua que no se pueden ver, se forma el arco iris. Dice la Biblia, cuando vea el arco en el espacio, amén, es ese Dios recordándose del nuevo pacto que él hizo con el hombre. ¿Cuál es ese nuevo pacto? No destruiré,
más al hombre con fuego, con agua, sino con fuego. Amén. Y cuando Dios decidió destruir a Sodoma y a Gomorra, la destruyó con fuego. Amén. Ahora mire usted. Capítulo 17 del libro de Lucas. Ya vamos a cerrar aquí para seguir el domingo. Nada más quiero que vean lo que Jesús dijo. Capítulo 17 del libro de Lucas. Dice así la palabra del Señor. Mire, mire, y esto es triste y es difícil, porque fíjese usted, y le voy a decir algo, fíjese usted que este mundo, al hombre, los movimientos de este mundo, y todo lo que se está moviendo en este mundo, toda la condición de la vida, la condición del futuro, y todo lo que se mueve en esta tierra, pone al hombre contra la espada y la pared. Toda la política, la entidad de este mundo, escuche lo que estoy diciendo. Toda la entidad de este mundo y las cosas de este mundo y lo que se mueve en este mundo, la sobrevivencia en este mundo, escuche eso, la sobrevivencia de las familias en este mundo, ponen al creyente entre la espada y la pared. Amén. Y hay cosas que hay que decidirse. Sí. Ponen al creyente, por eso yo oro y digo, Señor, ¿hasta cuándo? Yo le digo, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Y yo por eso, al que se va, no lo sigo, ni le digo que venga, ni lo voy a ir a buscar, ni lo voy a ir a rogar, ni lo voy a decir, se fue. Por ese motivo. Amén. Al que permanece en pecado y peca, yo no le voy a decir por qué deja de eso y deja, porque lo está haciendo, porque lo quiere hacer. Yo no voy a decir, deja de hacerlo y no lo hagas porque estoy aquí y esto allá. Tampoco lo voy a hacer. Por eso yo predico la palabra. Y la Biblia es clara. ¿Y sabe por qué no lo hago? Tal vez dice, seas un mal pastor. No es que sea un mal pastor. Pero si no lo convence la palabra, menos lo voy a poder convencer yo. Lo que voy a hacer es que le voy a caer mal. Y mire aquí mire lo que sucede. ¿Y por qué está sucediendo eso? Porque la convivencia de este mundo, lo que se vive en este mundo, las aspiraciones y las ansiedades personales y naturales, amén, ponen al hombre entre la espada y la pared, que se brinca lo espiritual para sustentar lo material. Y ahí está el problema. No quiero gastar esto porque esto lo ocupo para tal día y no sabe si va a llegar a ese día. Es que no quiero gastar esto en esto. Y dice, ¿y usted por qué está diciendo eso? Yo no quiero gastar esto porque lo voy a ocupar allá. Y usted no sabe si va a llegar ahí. Usted no sabe si va a llegar a ese tiempo. No guardes, no dejes para el mañana lo que hoy puedas hacer. Allá en el desierto se comía carne fresca, se bebía agua fresca, se vivía lo del día. No tenía que dejar para mañana porque se convertía en gusano. Eso es lo que está sucediendo con el hombre y por eso el pecado ha ganado ventaja en la iglesia. Por eso la iglesia no crece. Podemos vivir raquítica. Y el profeta dijo, 1 en 1.000.000, dice él. Lo dudo que en esta generación 12 se vayan. Dice, ¿por qué? Porque era un profeta. Y estaba viendo lo que estaba sucediendo. ¿Y qué sucede? Que está guardando eso para mañana. Y cuando llega mañana, eso se le ha ido. Y ha tomado otro rumbo. Y llegó mañana y dijo, esto de hoy lo voy a dejar para mañana. Y llega ese mañana y no tiene nada porque tomó otro rumbo, porque eso es irreversible. Lo acabo de decir. Y por eso el enemigo, por eso el pecado ha ganado ventaja. Amén.
Por eso el pecado anda, y por eso está todo mal colocado, por eso está todo mal hecho. Y por eso el Espíritu Santo se ha alejado. Por eso Dios no está dando la bendición que Él quisiera dar. ¿Por qué? Porque el hombre está enredado en eso. Amén. No vuelvas a ver atrás. El que quiera salvar la vida, la perderá. Y el que la quiera perder, la salvará. Eso es lo que se está cumpliendo hoy en cierto elemento que ama a Dios, que ama su palabra, pero esto no lo toco porque es para mañana. Esto no lo toco porque es para el 25 de enero. Esto no lo toco porque es para el 31 de diciembre del año 2030 y no sabe si va a llegar. Amén. Eso lo colocan, ese tipo de vida, ese tipo de convivencia se mezcla en lo espiritual y por eso el hombre está decaído espiritualmente y no levanta. ¿Por qué? Porque está viviendo ese tipo de vida. Lucas 17 y capítulo 28 dice la palabra de esta manera. Pongámoslo de pie. 17, 28 dice así. Dice la palabra del Señor. Asimismo, ¿cómo sucedió? Vea, ¿qué está escrito diciendo? Amén. ¿Y sabe qué es lo que Jesús está anunciando aquí? Su segunda venida. En ese mensaje de su segunda venida, Él está hablando estas palabras. Amén. Usted puede encontrar esto en Deuteronomio 33, libro de los Hechos 1, 19 al 11. Usted lo mismo puede encontrar aquí y lo encuentra en Lucas 17, 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifiesta. Amén. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifiesta. Él ya había venido a la tierra. Está hablando de su segunda venida. En la segunda venida, igualmente, al cierre de la dispensación gentil, como fue el cierre de la dispensación judía, como fue el cierre de los samaritanos, y todas estas cosas que se cumplieron, está a punto de cumplirse el día de los gentiles, que es el último día, que es el último cumplimiento antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es el final de la dispensación de los gentiles. Es el rapto glorioso de nuestro Señor Jesucristo, el levantamiento de la iglesia para irse al lugar seguro, porque como sucedió en Sodoma, sucederá hoy, porque hay una Sodoma y hay una, si no hubiera Sodoma y Gomorra en este tiempo, Dios no estuviera diciendo eso. Si Él dijo eso es porque la hay. ¿Y quién fue el mismo que llegó a anunciar eso allá? El mismo Jesucristo, el mismo que está diciendo esta cosa en Lucas 17:30, fue el mismo que llegó allá en los días de Abraham y le dijo: voy a destruir a Sodoma y voy a destruir a Gomorra porque el pecado ha visitado a Jehová y Jehová se ha enfurecido y va a destruir esa ciudad. ¿Qué dice? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Es lo mismito. Vea usted, para que yo enviara una carta de Paraíso a Santa Cruz, estoy hablando de 3000 años atrás o lo que sea, antes de este siglo. ¿Cómo se comunicaban antes? Con una carta. Había que hacer una carta y esa carta duraba años para llegar a donde aquel. Venía, le llegaba la carta que la leía y venía aquel y duraba años en regresar aquí otra vez. A veces cuando la carta ya aquel se había muerto. Después apareció el telegrama. Amén. Pero hoy usted, en un segundo, en medio segundo, usted envía una carta hasta lo último de la tierra. Sí. Antes, para ir a la ciudad capital,
usted duraba 5, 6, 8 días en carreta. Nosotros fuimos a El Salvador en 40 minutos. ¿Cuánto duraba hace 300 años, hace 400 años, hace 1500 años, hace 2000 años? ¿Cuánto duraría un hombre aquí yendo a El Salvador? El hermano Daniel Villatoro vino aquí en 7 horas. Mire cómo el mundo ha corrido y cómo está corriendo. Ahora el avión corre. La manera de comunicarse, la manera de cocinar, la manera de estudiar, cómo el hombre ha progresado. La mente del hombre antes, mire, cuando vino, ¿por qué metieron la doctrina de la Trinidad? Porque vino Constantino y agarró a los creyentes de fe, a los creyentes de Dios, y le dijo: si nosotros oramos y ganamos la guerra, eso quiere decir que mi doctrina es verdadera. Y agarró a los creyentes de Dios, a los judíos de Dios, agarró a los hombres ungidos, y dice: oremos para que ganemos la guerra. Y el Padre Celestial, que ganemos la guerra, y yo voy a orar aquí con ustedes para que, y si Dios nos hace que ganemos la guerra, entonces mi doctrina de Padre y Espíritu Santo es verdadera. Y agarró a los creyentes y los puso a orar junto con él. Es inteligentísimo. Y Dios escuchó a los creyentes y ganaron la guerra, y no le escuchó a él. Y este manufacturó los agarró y pum, cayeron. Y metió la doctrina de Padre y Espíritu Santo allá en Jerusalén. El hombre era corto de mente, pero ahora que me vengan a meter eso a mí, o usted, a ver si van a poder, que me pongan a orar a mí con uno de esos, a ver si yo me salgo corriendo y me voy. Yo no voy a orar. Porque el hombre ha crecido, y esto es lo que está sucediendo hoy. El hombre ha creído en astucia, en mentalidad, en sabiduría. Todo ha crecido. Entonces dice: así será el día que sea manifestado, el día de Dios. Así mismo sucederá. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo y azufre, y destruyó a todo. Así será el día en que el Hijo del Hombre sea manifestado. Amén. ¿Qué es lo que va a suceder? Igual como en Sodoma, fuego y azufre. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a destruir el pecado. Y como tiene que destruir ese pecado, que es esa Sodoma y esa Gomorra, si ha corrido en todititas las naciones, entonces destruirá el pecado y juntamente seguirán las naciones. Y no quedará nada. Había soberbia. ¿Y qué dijo Malaquías? A los soberbios, dice, no les dejará ni raíz, ni les dejará rama. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando ese tiempo gentil termine, cuando nuestra dispensación sea cumplida, entonces lo mismo va a suceder. Entonces tenemos que apurarnos, darnos prisa a salir de la Sodoma, de la Gomorra, arreglar lo que tengamos que arreglar, dejar lo que tengamos que dejar, que se vaya con nosotros lo que se tenga que ir, porque fuego lloverá del cielo un día. Damos gracias al Señor, el Señor les bendiga.